Buenas, otra vez acá Germán Celada de la empresa Cognos, que acompaña a sus clientes en los procesos de transformación digital. Continuamos con este interesante viaje a través de las cápsulas de conocimiento sobre inteligencia de negocio y analítica, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la analítica prescriptiva. En realidad lo que busca responder es ¿qué tenemos que hacer para que algo pase? Entonces, para esto se va a descomponer en dos etapas. Una, obviamente, definir qué quiero que pase, y la otra es qué hacer para que esto pase. Cuando hablábamos de los viajes y los tiempos de viaje, tener una guía de que nos diga cómo llegar en el tiempo esperado al destino esperado con esas características. O por ejemplo, si en la falla de las máquinas, ¿qué tipo de mantenimiento deberíamos darle a las máquinas para reducir el promedio de fallas? O por ejemplo, en el tipo de créditos, ¿qué montos de crédito dar a ciertos clientes de acuerdo a su perfil y a su comportamiento histórico? Y tenemos en el tema del trabajo, por ejemplo, ¿qué políticas deberíamos tomar para la contratación y formación del personal para evitar conductas indeseables? O por ejemplo, en el último caso, en el del inventario, sugerir qué comprar, cuándo comprar y a quién comprar para no tener fallos de inventario. Vamos ahora entonces al último tipo de análisis, el análisis cognitivo, que tiene que ver obviamente con el futuro y que busca responder o resolver el provocar que pase, ¿sí? Hasta las analíticas anteriores hemos llegado en proponer cosas para que algo suceda. Esto va más allá y tiene que ver con hacer que suceda directamente. Y obviamente acá es muy automático, mucha inteligencia artificial. Y les voy a contar un poco cómo esto aplicaría a los distintos ejemplos que hemos estado viendo. En el tema del viaje, sabemos que queremos ir de un lugar a otro y que queremos tardar cierto tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué sería hacer analítica cognitiva? Dejar que el asistente nos lleve por la ruta que él considera para cumplir mis expectativas, ¿sí? Esto se va a dar mucho en los autos autónomos que van a decidir por nosotros las rutas a tomar. En el caso, por ejemplo, de las fallas de los equipos, podríamos tener algoritmos que deciden el tipo de mantenimiento a darle a cada equipo para cumplir con las expectativas de porcentajes de fallas. Provocar que algo pase. En el caso de los créditos, por ejemplo, que ya no sea un oficial de crédito el que te dé el crédito, sino que sea un algoritmo que va a asegurarse con la decisión que está tomando que vas a poder cumplir en tiempo y forma tus pagos. Y no solamente esto, el término cognitivo viene porque son algoritmos que se retroalimentan, o sea, que pueden aprender de las mismas decisiones que van tomando. En el escenario del trabajo, por ejemplo, podríamos tener un algoritmo que no solamente califica y da puntuación a los postulantes a un cargo, sino que también se asegura de ir corrigiendo el criterio de puntaje para tener menos comportamientos indeseados o menos ausencias o más aplicabilidad de la persona al cargo. Y un último ejemplo del inventario, tener el proceso completo automatizado. Ya no hay más decisión humana acá, sino que los algoritmos, por toda esta analítica cognitiva, deciden qué van a comprar, a quién van a comprar, cuándo van a comprar. Las órdenes de compra se ponen en automático y las recepciones empiezan a fluir y toda la cadena de suministro trabaja básicamente sin participación humana. Ahora, para hacer análisis cognitivo se necesita una mecánica matemática que se llama el Deep Learning. Si traducimos al español, Deep Learning significa aprendizaje profundo. Básicamente el aprendizaje profundo trabaja con datos no estructurados, ¿sí? Y se utilizan lo que se llaman redes neuronales, o sea que los algoritmos tratan de reproducir un cerebro humano donde no hay jerarquía, sino más bien redes donde se relaciona el conocimiento. El tema de la analítica cognitiva viene desde los años 40. ¿Sí? El problema ha sido que era antes puro reglas, entonces era muy difícil definir todas las reglas.
Ahora con la matemática y el avance que se ha hecho en los algoritmos usando estadísticas, ya los algoritmos se manejan solos y aprenden solos. Entonces esta década es la década de la explosión en investigación y desarrollo en temas de análisis cognitivo. ¿Y a qué aplica esto? Aplica cosas como por ejemplo reconocimiento del habla, cosas como por ejemplo procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de imágenes. Ya vemos que en Facebook podemos ver una foto nuestra y el algoritmo nos dice, aquí estás vos, ¿querés etiquetarte? O temas como por ejemplo reconocimiento de escritura, ¿sí? Y vamos a ver una serie de servicios cognitivos que ya existen en la actualidad. Por ejemplo, como leer, o sea, algoritmos que leen libros y te hacen resúmenes. O escribir, robots que escriben artículos deportivos, por ejemplo, que salen en las noticias. O un robot que da las noticias directamente. Ver, o sea, algoritmos, aplicaciones que ven rostros, analizan sentimientos, entienden imágenes y, por ejemplo, según lo que están viendo, pueden identificar o no peligro latente. O algoritmos que escuchan y comprenden, los famosos asistentes que por ahí te van a ir por el lado emocional y te dicen, te siento nostálgico hoy día, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, y ni qué decir que hablan, se hacen entender, transmiten intenciones, pueden programar citas, hacer tareas. Se tienen también algoritmos que huelen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una app que vos le hablas y según tu aliento te puede hacer un prediagnóstico de alguna posible enfermedad. O algoritmos que tocan y a la hora de ir a cosechar la fruta ven si está blanda o no para sacarla. Algoritmos y lógica que mueve objetos, estamos viendo los drones, los autos automáticos, o algoritmos que comprenden emociones y te entienden, y por ahí hay una receptora de teléfono que según tu estado de ánimo te trata de una o de otra forma, y ni qué decir de algoritmos que juegan juegos, ¿no? Ya hace muchos años que para el ser humano es imposible ganarle en ajedrez a una máquina. Algoritmos y robots que debaten. Se dice que hay ya en los cuadros jerárquicos de las organizaciones participan robots para debatir las ideas de los socios, nada más. O en universidades que están en derecho y debaten sobre derecho. Algoritmos que crean música, libros. Hay una prueba que se llama el test de Turing, que de acuerdo a la interacción del ser humano con el algoritmo, si no se da cuenta que es un algoritmo, que es algo artificial, pasó la prueba de Turing. Y hay, por ejemplo, música que se ha compuesto que no se sabe si es humana o artificialmente creada y no se reconoce. Entonces estas pruebas pasan el test de Turing. O artículos que han ganado premios o cosas así. Bueno, ya se está trabajando en leer la mente. Si hay gente discapacitada que se le conecta sensores y por los impulsos eléctricos se transmiten a las computadoras y a través de lógica cognitiva se procesa esto. Bueno, y el conocimiento y búsqueda avanzado que se tiene disponible en Internet, que retroalimenta, no se olviden que es lógica que aprende, ¿no? Entonces, esto tiene una proyección increíble y limitada. Bien, y con eso estaríamos terminando de ver el último tipo de analítica, que es el análisis cognitivo. Hasta este punto hemos recorrido todos los tipos de analítica. Quisiera invitarlos a la siguiente cápsula que trata sobre la inteligencia artificial. Va a ser una cápsula muy cortita, muy directa, pero que va a tratar de explicar un poco el componente principal de la analítica que estamos viviendo hoy en día, que es la inteligencia artificial. Bueno, entonces los espero para ir al final del viaje. Un saludo.